el domingo anterior, que es acerca de una iglesia con el espíritu de Pentecostés, aunque el título de la enseñanza de hoy se llama así, simplemente llenos del Espíritu, no tiene otro nombre sino llenos del Espíritu. Y vamos a la escritura, a Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. Capítulo 5, versículos 18 y 19. Y dice la escritura: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Terminemos el 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Padre del cielo, gracias por tu palabra, la presentamos delante de ti, Señor, y que ella cumpla el propósito por el cual tú hoy permites que se comparta, pero primero, Señor, ministraste a mi vida a través de ella. Señor, en el nombre de Jesús, infinitas gracias por tu bondad, Señor, por tu amor y porque tú amas a tu iglesia y la edificas por medio de la predicación de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Hemos escuchado hablar siempre del Espíritu Santo, ¿cierto? Y hemos escuchado hablar de que el Espíritu Santo es el amigo fiel, el amigo incondicional. Hemos escuchado hablar de cómo recibir al Espíritu Santo, y hay libros y libros escritos con el tema sobre el Espíritu Santo. Pero tristemente nosotros estamos en tiempos en donde hay más seminarios bíblicos, hay más escuelas de predicadores, hay más ministerios. Cada uno dice que tiene un ministerio, que tiene un llamado a tal cosa, que tiene un llamado a tal otra. Pero resulta que si nosotros revisamos, digamos, la participación de gente nueva en los cultos, en la iglesia, nosotros nos damos cuenta que la iglesia por lo general está formada por gente que viene de otra iglesia, o por gente que viene, que conoció del Señor, se apartó y bueno, alguien la volvió a conectar, y que hoy en día hay muy pocas conversiones. O sea, hoy en día tenemos una iglesia que los templos nuestros pueden parecer clubes sociales en donde somos los mismos con las mismas. Y creo que una de las razones por la cual en estos últimos tiempos Dios está acelerando ese proceso, ese avivar la llama del fuego suyo en la vida de su iglesia, tiene que ver con que realmente el interés de Dios es que más gente entre al cielo, y que nosotros debemos ser expectantes a ese anhelo del Señor. Debemos tener como ese mismo anhelo, ese mismo deseo de compartir del Señor. Y cuando tenía el tema y le pedí dirección al Espíritu Santo, y comenzó diciéndome el Espíritu Santo: bueno, ¿tú te imaginas una vida llena sin mí? Y así lo escribí: ¿cómo sería una vida sin la presencia del Espíritu Santo? Y entendí que el Espíritu Santo llena la vida de un creyente. ¿Alguien podría imaginar su vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo? Y entonces entendí que desde el arrepentimiento, como recibir a Jesús como Señor y Salvador, bautizarse y vivir una vida santa hasta que Cristo vuelva, o tengamos que partir primero, según lo demanda la palabra, esto no es otra cosa que obra del otro Consolador. La iglesia de Jesucristo es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en medio de los escogidos de Dios. La promesa que Jesús hizo fue: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, según Juan 14:18. Él no podía seguir en medio nuestro en forma corporal, debía retomar la gloria de la que se había despojado, pero a cambio enviaría a un gran amigo,
a uno exactamente como Él, al Espíritu Santo, la presencia del otro Consolador en medio de su iglesia, permite tener con nosotros a ese Emmanuel prometido. Yo no sé si usted invita a una persona a quedarse en su casa y de pronto le dice, sí, pero no puedes abrir la nevera, la ducha solamente te puedes bañar de 7 a 7 y 3 minutos o máximo a 7 y 4 minutos. Mira, solamente te vamos a dar desayuno y algo de merienda en la noche. No te puedes sentar en los muebles de la sala ni en los muebles del comedor. Entonces la persona dirá, bueno, ¿para qué me invitó? ¿Cierto? O sea, ¿para qué me invitó a este lugar? Y así nos sucede en la relación con el Espíritu Santo. Yo me he dado cuenta que como iglesia, y cuando hablo de iglesia estoy hablando de mí, o sea, no estoy hablando del cuerpo, estoy hablando de cada uno de nosotros. Yo me doy cuenta que realmente la gran mayoría de nosotros no sabemos ni siquiera que tenemos al Espíritu Santo. Y que la gran mayoría de nosotros ni siquiera le hemos invitado a Él a que participe en nuestra vida, o sea, a que Él sea el gestor de nuestra vida espiritual. Y a pesar de que Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, muchos de nosotros nos sentimos huérfanos porque la presencia del Espíritu Santo no es manifiesta en nuestra vida. Y Jesús dijo que recibiríamos poder. Acuérdense que en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y una de las manifestaciones o uno de los propósitos, objetivos, finalidades por el cual Jesús envió al otro Consolador es para que la iglesia no sea un ente más en la tierra, no sea una religión más en la tierra, si podríamos decir que el cristianismo es una religión más. El Espíritu Santo tiene como su mayor ministerio el glorificar el nombre de Cristo. Ese es su mayor ministerio, glorificar el nombre de Cristo. Pero lo va a hacer a través de ti y a través de mí. Es decir, si nosotros creemos que el Espíritu Santo es genuino, es real, que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, hay que darle mayor participación en nuestra vida. O sea, tenemos que darle mayor participación para que Él al final glorifique el nombre de Cristo. A través del Espíritu Santo nosotros podemos vivir una vida santa, nosotros podemos ser formados en este peregrinar en esta tierra a la imagen del Salvador Jesucristo, y nosotros podemos presentar un evangelio más glorioso y más victorioso. Mucha gente no se convierte por causa nuestra. Mucha gente no llega a los pies de Cristo porque realmente nosotros no somos una iglesia que impacte a la sociedad. No somos una iglesia que llegue y haga impacto. Yo recuerdo que cada vez que hay elecciones, entonces los políticos cristianos o aquellos cristianos que quieren hacer política manifiestan que quieren llegar a uno de los puestos, sea el Senado, sea la Cámara de Representantes, sea la Asamblea Departamental o el Consejo, porque quieren marcar la diferencia. Pero yo no encuentro que ellos marquen la diferencia. O sea, yo no encuentro que realmente cuando un cristiano entra a la política y llega a un puesto político, ese cristiano afecte la vida de una nación. O sea, no lo he notado. Podrán sacar algunas que otras leyes que no son tan trascendentes, que incluso ni siquiera causan impacto. Y eso es muy triste, y no lo hablo solamente de la nación colombiana, lo hablo en cualquier otra nación. Estados Unidos dice en su constitución política nacional, dice que es un estado que honra a Cristo, pero es el estado que menos honra a Cristo en estos momentos. Es más, en sus billetes dice, solo en Dios confiamos. Pero realmente vemos a una nación que no confía genuinamente en Dios. Ahora, todo esto está ocurriendo porque la iglesia ha dejado de entender quién es la persona del Espíritu Santo y qué es lo que esa persona a través de tu vida puede hacer. Y cuando yo reviso
el libro de los Hechos, que me lo he devorado bastante en este año, yo encuentro que en esa carta o en ese libro se nos presenta en casi todos sus capítulos una actividad o un acto o algún hecho sobrenatural del Espíritu Santo. Y allí vemos cómo esta tercera persona de la deidad se manifestaba a través de los discípulos de una manera poderosa, y las señales, los milagros y los prodigios acompañaban a los seguidores de Cristo y los respaldaban en cada una de las tareas que emprendían. O sea, usted cuando lee el libro de Hechos de los Apóstoles, o la carta, como dicen algunos que es, de Hechos de los Apóstoles, usted va a encontrar que realmente Hechos de los Apóstoles es la narración del vínculo Dios-hombre. Es una unión entre Dios en la persona del Espíritu Santo y el discípulo, el convertido, que Dios usa para que realmente se manifieste en medio de la gente el poder del Espíritu de Dios. O sea, que el Espíritu Santo realmente pueda ser expresado y que la gente glorifique el nombre del Señor. Cada vez que en el libro de los Hechos de los Apóstoles el Espíritu Santo hacía una obra, todo el mundo glorificaba el nombre del Señor. O sea, habían conversiones, la gente se convertía, habían sanidades, habían milagros, habían resurrecciones, la sombra de Pedro sanaba enfermos, los trapos, el pañuelo con que se sudaba, se secaba el sudor, el apóstol Pablo lo envió y también sanaba a los enfermos. O sea, el Espíritu Santo usaba a un hombre para que a través de un acto de ese hombre, un acto de confianza de ese hombre, el Espíritu Santo pudiese expresar una gloria para Cristo, es decir, glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Y eso se ha ido perdiendo, se ha ido diluyendo. Entre menos hablemos del Espíritu Santo en la iglesia, más se va diluyendo esa manifestación de poder del Espíritu Santo en medio del pueblo. Desde el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquel grupo de personas que se encontraban unánimes orando juntas en el aposento alto, en la casa de Pedro, la vida de la iglesia del Señor no volvió a ser la misma. ¿Qué ocurrió con aquellas 120 personas reunidas en aquel lugar que recibieron la llenura del Espíritu Santo? Ocurrieron 5 cosas. El libro de Hechos de los Apóstoles, que es al que me voy a referir en el día de hoy, en ese libro nos narra 5 cosas, 5 efectos, 5 resultados que vio la gente de una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Lo primero que vieron está en Hechos 2:4. La primera manifestación del Espíritu Santo fue que un grupo de personas comenzaron a hablar idiomas que nunca habían hablado. Ellos comenzaron a hablar otros idiomas. Primer efecto, primer resultado del derramamiento del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, dice la Biblia versión Reina Valera. Dice Hechos 2:4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Hoy en día, la iglesia, casi la gran mayoría de los que asisten a una iglesia cristiana no hablan lenguas y dicen que están llenos del Espíritu Santo. La manifestación visible o un hecho real visible de alguien lleno del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Hablar en otras lenguas. Pablo dice, y Pablo lo dice con claridad, yo en mi intimidad prefiero orar en otras lenguas, pero en la iglesia, en el templo, prefiero profetizar, es decir, hablar palabra de Dios. Pablo no está negando hablar en otras lenguas. Es más, él dice, yo hablo en lenguas. ¿Qué quiere decir? Que cuando Ananías le puso las manos a Pablo, ¿qué le ocurrió a Pablo? No solamente
le fueron quitadas las escamas de los ojos de Pablo, sino que también Pablo tuvo que haber hablado en otras lenguas. ¿Por qué? Porque el hablar en otras lenguas fue la primera señal del Espíritu Santo sobre un grupo de personas. En el mundo hay un grupo de personas que lo llaman cesionistas o cesacionistas, en los cuales dicen que lo que pasó en Hechos de los Apóstoles no tiene por qué estar ocurriendo en la iglesia de hoy. Y eso no es verdad. Porque el mismo Espíritu Santo de Hechos 2 es el mismo Espíritu Santo de hoy. Es la misma persona. Es la misma persona. El tema es que Dios no te da lo que tú no pides. ¿Aló? Dios no te va a dar lo que tú no pides. Y si tú pides a Dios que te llene con una experiencia, con una evidencia física, si podría llamarse así, de hablar en otras lenguas, Él no solamente te va a bautizar en el Espíritu, sino que te va a llenar con su Espíritu. La primera experiencia que tuvieron los discípulos fue llenura del Espíritu Santo. Dice del 1 al 3 de Hechos 2 que en el último día de la gran fiesta de Pentecostés, dice que el Espíritu entró en ese lugar como un estruendo y se posó sobre cada cabeza en formas de lenguas de fuego, y ellos comenzaron a hablar otros idiomas. Ahora, lo extraño es que esos otros idiomas lo interpretaron las personas que estaban allí en aquel lugar. Los que visitaban en ese momento a Jerusalén por causa de la fiesta de Pentecostés oían cómo alababan y glorificaban el nombre de Dios. ¿En cuáles idiomas? ¿En hebreo, en arameo, en griego o en el idioma de ellos? En el idioma de ellos. Y eso fue lo que les llamó curiosidad, porque los que hablaban esos otros idiomas que ellos sí hablaban, porque era la lengua materna de ellos, no pertenecían a las regiones de ellos ni nunca habían visitado esa región. ¿Qué había pasado? Lo que había sucedido es que el Espíritu Santo, que es universal, porque acuérdese que el amor de Dios es universal, que el Espíritu Santo estaba diciendo, estaba recordándole a esos 120 que el Evangelio no era para una región, no era para un pueblo específico, sino que era para todas las naciones. El hablar en lenguas diferentes es una manera de Dios decirle a su iglesia: mi evangelio es para todo el mundo, para todos los idiomas es mi evangelio, tanto para idiomas indígenas como para idiomas que ya estén estructurados. Así es mi evangelio, está diciendo el Señor. Ahora, los defensores en Hechos capítulo 10 versículos 45 y 46 dice la escritura: los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces, en Hechos capítulo 10, Pedro, que es supremamente religioso y que antes de Dios permitir que pisara la casa de Cornelio, le tuve que mostrar una visión y decirle: lo que yo he limpiado no lo puedes llamar tú sucio. Y entonces él fue a la casa de Cornelio, y en la casa de Cornelio Pedro está predicando de Cristo, y mientras Pedro está predicando de Cristo, los gentiles que trabajaban en esa casa, o los gentiles que Cornelio también había invitado, comenzaron a orar en otras lenguas. O sea, comenzaron a hablar otros idiomas. Y Pedro entendió que esos otros idiomas lo que estaban haciendo era glorificar el nombre de Dios. Y el mismo Pedro dice, ahí en Hechos 10, versículo 47, dice que si el Espíritu, el don del Espíritu ha sido derramado sobre ellos, ¿qué impedía ahora bautizarlos? Imagínense que antes de que Pedro fuese bautizado con Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo, tuvo que pasar tiempo con Jesús. Pero estos no habían pasado nunca tiempo con Jesús, y la predicación de Pablo hizo que el Espíritu Santo se derramara, y esos gentiles recibieron al Espíritu Santo con evidencia física de hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Cuando usted revisa Hechos 16, usted se va a encontrar que la iglesia de Antioquía había
había recibido a Cristo en su corazón, pero no habían recibido al Espíritu Santo. Y usted va a encontrar en Hechos 16 que los discípulos imponían las manos. Bernabé imponía las manos, Silas imponía las manos, Pablo imponía las manos, y al imponer las manos ellos hablaban en otras lenguas. Entonces el hablar en otras lenguas no está anulado para hoy. El hablar en otras lenguas no era para aquellos tiempos, es para ti hoy también, y tú lo tienes que anhelar. Tú tienes que anhelar el don de otras lenguas o el don de lenguas, así como tienes que anhelar el don de fe, porque hay gente que anhela el don de fe del Espíritu, pero no anhela el don de otras lenguas. Hablar en lenguas le da un poder impresionante a la iglesia. Y es importante que la iglesia avive nuevamente la llama del Espíritu. Hay algo que realmente para Dios es preocupante, y es que Dios escucha casi siempre decir de la iglesia cristiana: Señor, aviva el fuego del Espíritu que hay en mí. Pero resulta que cuando Dios aviva el fuego del Espíritu, la gente se asusta. La gente dice: ay, ¿por qué se revuelcan de esa manera? Ay, el Espíritu todo lo hace en orden, ¿cómo se van a reír de esa manera? Cuando el Espíritu desciende, Él hace como quiere, y Él hace lo que quiere. Dile al que está a tu lado: si hoy desciende, de pronto te va a revolcar, de pronto ese maquillaje se te va a quitar. Eso puede suceder. Eso puede suceder. Mira, ¿por qué el Espíritu Santo se presentó de esa manera? Es una razón muy sencilla. Cuando usted revisa allá el libro de Éxodo, usted se va a encontrar que cuando Moisés estaba recibiendo las tablas del Señor, ¿sabe qué pasó? Dios se manifestó a Moisés con rayos, centellas y mucho fuego. O sea, Moisés recibió las tablas con fuego. Primer pacto. Nuevo pacto, ¿cómo lo reafirma el Señor? Con fuego. Lenguas de fuego. Nuevo pacto. Eso es importante. Tú tienes que anhelarlo. Hay gente que dice: ven Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dice: pero si yo estoy adentro, ¿para qué voy a venir? ¿Sí? Ven Espíritu, ven. Y el Espíritu Santo dice: pero ya yo llegué hace rato. Y lléname, Señor. Ya yo te llené. Es más, estás derramando todo lo que te puse. Porque mientras tú no uses, mira, el Espíritu Santo, Él mismo no va a agotar la llenura. Tú la tienes que agotar. Lo que Él llena, tú lo tienes que agotar. ¿Cómo lo agotas? Predicando su palabra. ¿Cómo lo agotas? Orando por los enfermos. ¿Cómo lo agotas? Haciendo lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice que impondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, ¿qué tengo que hacer yo? Voy y impongo las manos. Si la Biblia dice que hablarán en otras lenguas, ¿qué tengo que hacer yo? Señor, yo necesito hablar en otras lenguas. Yo tengo que hablar en otras lenguas. Es que a alguien se le inventó que no, es que eso fue para los tiempos. No, que te dé pereza pedir que el Espíritu Santo te bautice y te llene con una evidencia física de hablar en otras lenguas es diferente. Pero hablar en otras lenguas es fundamental para una vida cristiana. Hablar en otras lenguas es fundamental para una vida cristiana, y tú lo tienes que anhelar. Cuando yo escuchaba a cristianos hablar en otras lenguas, decía: Señor, ¿y eso por qué yo no lo tengo? Porque ellos cuando oran, y yo ¿por qué no lo tengo? ¿Yo por qué no puedo orar así? Y el Espíritu me decía: sencillamente porque no me lo has pedido. Y cuando tú lo pides, Él viene, y eso es algo que tú vas a lograr internamente. ¿Sabes algo? El fuego del Espíritu Santo siempre lo intenta apagar el religioso o el teólogo. Pero Dios levanta en todas las épocas y lugares a hombres y mujeres que llegan a creer que la experiencia de nuevas lenguas es para la iglesia de hoy, la cual cumple con propósito de avivar la llama del fuego del Espíritu sobre los discípulos para que continuemos predicando a Cristo y llenando esta tierra con su gloria. Mira, hace un poco más de 100 años, en la calle Azusa, en Los Ángeles, un descendiente africano llamado William Seymour fue usado por el Espíritu Santo para atraer un avivamiento a las naciones. Él comenzó a orar porque la experiencia de Pentecostés fuera también para esos días
se había muerto la experiencia de Pentecostés. Y el Espíritu Santo oyó a William Seymour y lo llenó de tal manera que en una reunión de oración todos hablaron en lenguas. Estaban en una reunión de oración. ¿Y sabe qué hicieron los bautistas? ¿Y sabe qué hicieron los puritanos? Los expulsaron de las iglesias. Los expulsaron. Y todos los que expulsaban de las iglesias, porque el Espíritu Santo comenzó a producir un avivamiento en los Estados Unidos, y todos los expulsados hicieron una especie de convención sin darse cuenta, porque todos fueron a parar a una calle llamada la calle Azusa a orar. Era el único lugar que tenían para orar. Y cuando ellos oraban, el Espíritu se derramaba y la gente hablaba en lenguas y la gente era sanada y la gente era liberada de demonios, porque esa es la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabes? Hay una cosa que me da a mí, una piedra santa, y esa piedra santa es cuando hablan mal de ciertos ministros porque piden plata, pero no pueden hablar bien de cómo el Espíritu Santo los usa. O sea, cuando usan a esos ministros, y usted sabe los nombres a los que yo me estoy refiriendo, ¿por qué solamente se dedican a criticar que ellos demandan para sostener la obra del Señor, recoger diezmos y ofrenda? ¿Y por qué no observan cómo Dios los usa para levantar paralíticos, para resucitar muertos, para sanar enfermos, o sea, para restaurar familias? ¿Por qué no se van a ese lado? Porque sencillamente el diablo está encargado de solamente mostrar lo malo tuyo, si es algo malo. Pero eso, pedir dinero para sostener la obra del Señor no es malo y es bíblico, como decía la pastora en esto hace poco cuando recogía la ofrenda. Pero ¿sabes qué? Las iglesias que no usan los dones del Espíritu están muertas. Y esta iglesia no puede llegar a morirse. Esta iglesia cree en lo profético y por eso trae profetas, y por eso establece congresos proféticos y apostólicos, porque esta iglesia cree en la manifestación del Espíritu Santo. Tú no puedes ser un creyente más, no puedes ser un creyente del montón. Tú tienes que ser un creyente lleno del Espíritu y con un fuego avivador en tu corazón. Todo lo que tú hagas debe tener el sello del Espíritu, el fuego del Espíritu. Todo tiene que estar lleno con ese fuego santo. Estábamos en una reunión de pastores ayer y una pastora tenía un fuerte dolor de cabeza con migraña, pero nadie oraba, hasta que le dije a mi esposa: vamos a orar por ella. Y le dije: vamos a orar. Oramos y al minutico de haber orado ya su semblante era diferente. Su semblante, ni siquiera le colocaron la inyección que habían mandado a comprar. Poder de Dios ha sido derramado sobre su iglesia, pero no lo usamos. No lo usamos. Tenemos temor a ser usados por el Espíritu Santo. Tenemos temor a que nos digan religioso, fanáticos, pero sí nos podemos colocar la camiseta de la Selección Colombia, pero nunca nos colocamos una camiseta que diga: bienvenido Espíritu Santo, úsame. Eso sí, yo no veo un pueblo colombiano colocándose una camiseta diciendo: bienvenido Espíritu Santo, úsame, no. Pero cuando juega Colombia, ahí hasta los cristianos se ponen la camiseta de la Selección Colombia. Pero lo más importante no lo hacemos. Nosotros imitamos el mundo no nos imita a nosotros. ¿Sabes? Este movimiento de la calle Azusa se conoció con el nombre de pentecostalismo. Y cuando ellos se preguntaron a qué iglesia pertenecemos, porque no tenían iglesia, entonces Seymour dijo: no, nosotros somos los llamados, nosotros somos los de la asamblea. Y ahí nace Asambleas de Dios. Cuando Seymour dice: nosotros somos los de la Asamblea de Dios, no fue un nombre que creó Seymour, fue un movimiento. No fue un nombre, no fue un concilio. Él creó un movimiento pentecostal. ¿Qué es un movimiento pentecostal? Es aquella persona llena del Espíritu Santo que sale a hacer la obra de Dios porque sabe que tiene el respaldo del Señor, el respaldo de Jesús. Dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Número 2, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió con aquellos discípulos? El miedo se transformó en valentía. Lo segundo que ocurrió, lo primero es que hablaron en otros idiomas. Lo segundo es que el miedo se transformó en valentía. Dice Hechos 2:14: entonces Pedro,
con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención lo que les voy a decir. Ahora, ¿alguien recuerda qué fue lo que hizo Pedro cuando capturaron al Señor? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Sí, bueno, ya le cortó la oreja, el Señor la pegó y ya se llevaron a Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces Jesús lo restauró? 3 veces, ¿se acuerdan? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Ahora, pregúntese, ¿cómo un Pedro tímido y cómo 11 tímidos luego se vuelven en los más valientes? Yo a veces no entiendo, de verdad. Hermana, ¿usted por qué no evangeliza? Hermano, ay, es que me da un miedo. ¿Miedo de? No, miedo de que el diablo se me levante. Es que a alguien lleno del Espíritu Santo, el diablo le tiene miedo. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? Que a alguien lleno del Espíritu Santo, el diablo le tiene miedo. Es Él el que nos tiene que tener miedo a nosotros, no nosotros miedo a Él. Cada vez que tú le declares la guerra al diablo, el diablo no se mete contigo, no se mete contigo. El diablo no se mete con los calientes, se mete con los fríos o con los tibios. Jesús dijo que no fueran ni frío, que es mejor ser frío o caliente que tibio, porque el tibio lo vomita. Ahora, ustedes también recuerdan que los discípulos de Jesús, cuando Jesús murió, cada uno salió a hacer su oficio. Muchos regresaron a las barcas, los que eran pescadores. Muchos regresaron a lo que ellos hacían anteriormente. Pero hay algo: cuando Jesús resucitó, Él reunió a su manada, porque el poder de la resurrección trae reunir a la manada. Jesús trajo y reunió la manada. Y cuando Él reunió la manada, lo llevó a un monte. Y sobre ese monte ellos lo vieron ascender. Pero antes de Jesús ascender, les dio la promesa de que iban a ser llenos del Espíritu Santo y iban a ser testigos de Él. Pero además, después que subió, una vez Jesús subió, al día siguiente, no sé si al día siguiente, no, fue 10 días después, porque Jesús sube el día 40 y el Espíritu Santo se derrama 10 días después. Y la respuesta para la pregunta de la pastora: Jesús hizo esa declaración a los 30 años de edad, porque ahí estaba iniciando su ministerio. Y era la edad en donde un sacerdote podía ser ungido como sacerdote. Por eso Jesús es sumo sacerdote. Entonces, la presencia del Espíritu Santo iba a cambiar la vida de estas 120 personas. Iba a suceder. 120 personas revolucionaron tanto el mundo que hoy estamos en esta iglesia a esta hora escuchando este mensaje gracias a esos 120 que recibieron el empoderamiento del Espíritu Santo. Ahora, cuando usted observa que lo primero que ocurre al ser lleno del Espíritu Santo es transformación de los discípulos. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, la vida de esa persona es transformada. Y tú tienes que recordar eso permanentemente, que Él llegó para transformarte y para volverte agente de cambio. Usted observa en Hechos 2 que Pedro en la primera predicación se ganó a 3,000 hombres y no le sumaron las mujeres y los niños. Eso nos daría una iglesia de aproximadamente 10,000 personas. En la primera predicación de Pedro, la iglesia nace con 10,000 personas, 3,000 hombres, dice la Escritura. Pero la segunda vez que Pedro predicó, que fue en Hechos capítulo 4, usted va a observar que allí 5,000 personas reciben a Cristo. En 2 predicaciones Pedro se gana a 8,000 personas. Muchos de nosotros tenemos que hacer 8,000 predicaciones para ganarnos a una persona, pero él en 2 predicaciones se ganó a 8,000 personas. Poder, diga conmigo: poder. Ese es el Espíritu Santo. Quita el miedo y pone valentía. Él quita el miedo y pone valentía. ¿Para qué hablar en lenguas? Porque cuando tú estás asustado y hablas en lenguas, el miedo se te quita. Y el miedo se va.
Pero cuando el miedo se va, aparece tu valentía. Y lo que tú en tu carne no puedes hacer, con la ayuda del Espíritu Santo lo vas a hacer. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. En cualquier lugar de la tierra. Cuando en la Escritura Dios nos dice no temas, la segunda parte es una promesa, porque yo estoy contigo. O sea, cada vez que Dios dice no temas, aparece la promesa, porque yo estoy contigo. O sea, imagínese usted una cosa, si usted va a hacer la obra de Dios, ¿usted cree que Dios lo va a dejar avergonzado? No. Mira, en el campamento cuando Moisés fue llamado para que reuniera 70 hombres, habían 2 que no estaban en los 70. Y el Josué, envalentonado, dijo: los mandamos matar. ¿Y sabe qué le dijo Moisés? No, ojalá todos tuvieran mi espíritu. O sea, es importante que todos sepamos que tenemos al Espíritu de Dios, tenemos al Espíritu de Cristo. A Cristo no lo mataron, Él dio su vida. A los apóstoles no los mataron, ellos dieron su vida por su maestro. Y a ti no te van a matar, a mí no nos van a matar, vamos a dar nuestra vida por nuestro maestro. Eso es lo que marca la diferencia. Dice: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía la salvará. Entonces, salvar nuestra vida es entregarnos a Jesús y es permitir que el modelo de Jesús sea el que obre permanentemente en nuestra vida. Número 3, lo tercero que ocurrió con este grupo de personas, según el libro de Hechos de los Apóstoles, es que las señales, los milagros y los prodigios comenzaron a respaldar a los discípulos. En Hechos capítulo 3, versículo 6, la palabra dice: no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. Pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? El poder de Dios. Tenía el Espíritu Santo. Tú pueda que hoy no tengas un peso para almorzar, pero con lo que tienes almuerzas. Pueda que hoy no tengas el dinero para pagar el arriendo mañana, pero con lo que tienes, que no es material, sino es espiritual, es la persona y la presencia del Espíritu Santo, es suficiente para que mañana no estés avergonzado. Pero de lo que tengo te doy. Escúchame esto es importante entenderlo. Nosotros cambiamos circunstancias con lo que tenemos, no con lo que nos van a dar. Nosotros cambiamos circunstancias con lo que tenemos. Y si tenemos al Espíritu Santo, con eso cambiamos circunstancias. Porque el Espíritu Santo nos hace hacer declaraciones proféticas. ¿Aló? Jesús le dijo a sus discípulos: a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, beberán cosa mortífera y no les hará daño, tomarán serpientes en sus manos y no los morderá. O sea, mire todo lo que ocurre a los que creen en el nombre de Jesús. Entonces, las señales, los prodigios, los milagros son nuestros. ¿Aló? No, casi que se desbordan de amén, ¿no? Impresionante, casi me tumban con su amén. Las señales, los prodigios y los milagros son nuestros, no son del diablo, son nuestros. Son nuestra garantía, es el sello del Espíritu en nuestra vida. Estamos sellados con la promesa del Espíritu. Alguien se enfermó, vaya, imponga las manos. Alguien está endemoniado, vaya y saque demonios, no se asuste. El sello está sobre ti. Tú solo le tienes que prestar tu cuerpo y tu boca al Espíritu Santo y ver cómo Él lo sana, cómo Él lo liberta. Tú no tienes que hacer nada diferente. Cuando un demonio salga de la vida de una persona y tú estuviste ahí, no te alegres, no lo hiciste tú. Tú simplemente fuiste el bisturí y el médico fue el Espíritu Santo. Amén. Las señales, los milagros y los prodigios ocurren por la llenura del Espíritu Santo. Es en el nombre de Jesucristo que los demonios se sujetan.
Es por el nombre de Jesús que las enfermedades se sanan. Es por el nombre de Jesús que los paralíticos se levantan y caminan nuevamente. Y ocurren cuantos milagros y señales sobrenaturales puedan darse. Los cristianos solamente somos testigos de ese poder que viene de lo alto. En el libro de los Hechos se observa frecuentemente cómo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, o una prenda de vestir de Pablo sanó a un enfermo. Los discípulos de Jesús en Antioquía de Pisidia fueron reconocidos como hombres y mujeres llenos del poder de Dios, porque las señales y los prodigios los respaldaban cuando ellos predicaban el evangelio. Eso tiene que pasar. Cuando Pedro predicó, los que lo escuchaban se compungieron. Cuando tú predicas, alguien se tiene que compungir. No estoy diciendo que todos se tienen que compungir. La Biblia no dice que cuando Pedro predicó todos se convirtieron. Se convirtieron 3,000 hombres. Y estos convencieron luego a sus mujeres. Y luego se convirtieron 5,000. Y seguramente ellos convirtieron a su familia. Pero cuando tú predicas, alguien se tiene que compungir. Porque está lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Número 4. Lo cuarto que nos muestra Hechos de los Apóstoles cuando alguien está lleno del Espíritu Santo es que las conversiones van a ocurrir cuando predicamos. Las conversiones, o sea, la gente se va a convertir a Cristo. Dice Hechos 4:4, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo los hombres, llegaban a unos 5,000. La primera predicación de Pedro trajo a los pies ¿cuántas personas? 3,000 sin contar mujeres y niños. La segunda vez que lo hizo se convirtieron 5,000 sin contar mujeres y niños. En la casa de Cornelio ocurrió la conversión de los gentiles. Cuando Esteban predicó, mucha gente se convertía y eran sanadas de sus enfermedades. Cuando Pablo predicaba a Cristo, también ocurrían conversiones. La predicación del evangelio es el resultado de una vida llena del Espíritu Santo. Repito nuevamente, la predicación del evangelio es el resultado de una vida llena del Espíritu. Solo se puede hablar de Dios si estoy lleno de Dios. Dile al que está a tu lado, tú solo puedes hablar de Dios. Dígaselo, tú solo puedes hablar de Dios si estás lleno de Dios. De lo contrario se llama bobadas. No vas a hablar nada más. Yo a veces veo a ministerios, sobre todo, y no voy a hablar solamente no hago mención a esta iglesia únicamente. Yo veo que los pastores de jóvenes tratan de distraer a los jóvenes. Pero un joven necesita a Dios. O a veces los líderes de grupos en casa están tratando de distraer a la gente. Usted tiene que llenar a la gente de lo que usted tiene, y si no lo tiene, apártese. Todo el que tiene al Espíritu Santo, lo que toca lo multiplica, no se seca. No se seca. Quiero que lo sepan. O sea, cada persona que está llena del poder del Espíritu Santo no seca lo que toca, lo multiplica. Es una característica. Es una característica. Una manifestación, una expresión del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo gobierna la vida, es que la vida de la iglesia va creciendo, no solamente en espíritu, va creciendo en números. A veces los líderes se les da por darme el resultado y dice, pastor, son poquitos, pero usted los viera cómo están creciendo. Sí, pero es que en la Biblia, en Hechos, yo veo que crecían poquitos y crecían muchos, que crecían en el Señor, pero crecían también ¿en qué? En números de personas. Si no, la Biblia no dijera, y el Espíritu y Dios añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. ¿A quién añade Dios a la iglesia? Los que van siendo salvos. ¿Para qué? Para discipularlos. ¿Para qué? Para llevarlos a la imagen de Jesús. ¿Estamos allí? No podemos obligar a nadie a convertirse, pero todo lo que tocamos se tiene que multiplicar. Características, sello de la iglesia, todo lo que la iglesia toca tiene que multiplicarse. No debe, tiene, por causa
del Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo crece, pero tengo que enseñar del Espíritu Santo. Y a veces hay una desconexión entre el tema del mes y lo que enseñamos. A veces esa desconexión. Tú no le puedes dar perlas ¿a quién? A los cerdos. Tú tienes que enseñarle a los niños. ¿Qué le tienes que enseñar? Espíritu Santo. Este tiene que ser un mes en donde los niños tienen que estar aprendiendo la vida del Espíritu Santo en sus vidas, para ellos conocer más a Jesús, para ellos afirmarse más en Jesús. El otro mes es el mes de honra, entonces hay que enseñarle a los niños honra, hay que enseñarle a los jóvenes honra, hay que enseñarle a los de grupos honra. O sea, hay que enseñar, porque es algo que el Espíritu se va moviendo para que ocurra la multiplicación. Debemos de estar conectados con la visión de Dios, con lo que Dios está llevándonos, hacia donde Él nos está llevando. Los cristianos solamente somos testigos del poder que viene de lo alto. En el libro Los Hechos se observa frecuentemente cómo la sombra de Pedro sanaba, o cómo la prenda de vestir de Pablo sanó a un enfermo. En Antioquía de Pisidia fueron reconocidos como hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios. Número 5. Lo quinto que nos muestra Hechos de los Apóstoles es que el fruto del Espíritu se manifiesta en la vida de un convertido. El fruto del Espíritu se manifiesta en la vida de un convertido. Y por causa del tiempo no leemos Gálatas 5, 22 y 23, pero quiero terminar con esto. Es con la llenura del Espíritu Santo que podemos mostrarle al mundo que no nos estamos pareciendo cada día más a nuestro Señor. Mire, el fruto del Espíritu es un fruto que tiene 9 componentes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y dominio propio. No demonio propio, dominio propio. No son valores humanos, sino dones del Espíritu que nos ha sido regalado. Son valores del reino, valores del reino. Escúchame bien, no es lo mismo que yo le diga a Estela te amo, o que yo le diga a James te amo, o que yo le diga a Milagros te amo, ¿sí? A que alguien del mundo se lo diga a otra, porque tiene otra connotación diferente. Un te amo de un cristiano tiene que ser naturalmente un te amo, porque los cristianos decimos en el nombre del Señor te amo. ¿Y por qué no en tu nombre? ¿Por qué no en tu nombre? O en el nombre, pastor, te quiero mucho. ¿Y por qué no me amas? Yo no quiero que me quieras, yo quiero que me amas. O la Biblia dice que te quiero mucho. ¿Sí? ¿Sí? Con te quiero mucho te ha querido el Señor. O con amor eterno te ha amado el Señor. ¿Qué quiere Dios? ¿Sabe qué es te quiero? Es un amor filial. ¿Sabes qué es te amo? Es un amor ágape. Un amor que no tiene límites. Es ilimitado. ¿Sabe cuáles son nuestros problemas de pareja? Que no sabemos conocer el amor ágape. Porque si conocemos el amor ágape no peleamos, no discutimos. Sabemos guardar silencio. Sabemos cuándo tocar un tema que nos disgusta, pero muchas veces no. Porque a veces tenemos tanto intelecto, o sea, somos evangélicos tan intelectuales, sabemos bien clarito lo que dice Números, pero no lo aplicamos. Sabemos bien clarito lo que dice Éxodo, pero no lo aplicamos. Sabemos bien clarito lo que dice Hechos, pero no lo aplicamos. O sea, nuestra vida no es el resultado muchas veces de lo que leemos, porque nuestra vida no es el resultado de lo que leemos, sino de lo que vivimos de aquello que leemos. O sea, lo que está como una experiencia genuina en nuestra vida de aquello que leemos. Amén. Entonces, vamos a recapitular para ponernos en pie. Número 1, entonces, ¿qué les pasó a estas 5 personas, a estas 120 personas? Hablaron en nuevas lenguas. Segundo, ¿qué les pasó? Número 3, lo seguían. Número 4,
Número 5. Estas 5 cosas tienen que ocurrir en esta iglesia. Estos son 5 resultados de que la iglesia está siendo gobernada por el Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te doy gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias por la vida, Señor, de cada uno de nosotros que hemos escuchado este mensaje. Lo ponemos ahora delante de ti, Señor. Y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga esa esencia del cielo sobre nosotros de una manera poderosa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Llénanos con tu presencia, Espíritu Santo. Haznos partícipe de los dones, haznos partícipes del fruto, haznos partícipes del carácter de Cristo, haznos partícipes, Señor, del poder del cielo, de lo sobrenatural, Padre, a través de la persona hermosa y preciosa del Espíritu Santo. No eres una fuerza, Espíritu Santo, eres Dios mismo dentro de nosotros, eres el Emanuel que tanto anhelábamos y que ahora tenemos, Señor. Llévate todo aquello, Señor, que pueda interrumpir este fluir tuyo en medio nuestro, a través nuestro. Espíritu Santo, creemos que tú lo estás haciendo y creemos que seguiremos haciendo tu obra, porque tú nos has llenado y nos seguirás llenando en la medida que vaciamos el vaso, Señor. En la medida que el vaso se vacíe, en esa misma medida tú nos seguirás llenando, porque anhelaremos esa llenura permanentemente en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios.